Aranduru Pibe, ñamon bareteña Nereta Paraguay. Hola, ¿cómo están? Hoy en la clase vamos a estudiar el cuarto paso de la investigación científica, que consiste ya en lo que se llama trabajo de campo. Entonces es el momento en el cual nosotros ya dejamos las actividades previas de la biblioteca y del escritorio y salimos entre la gente para recolectar datos. Así que la recolección y la medición de los datos es el tema de esta clase. En ella vamos a ver puntos como el problema, primero, que esto significa para las ciencias sociales, el tema de medición en ciencias sociales, que es algo polémico. Después vamos a ver el tema de niveles de medición, que son 4, vamos a conocerlos. Vamos a ver el tema de la confiabilidad y validez de la medición, y luego pasaremos a ver los instrumentos concretos para medir datos, como pruebas, cuestionarios, entrevistas y observaciones estructuradas. En cuanto al problema que subyace en el tema de la medición científica en ciencias sociales, tenemos que decir que tiene un trasfondo algo filosófico y se relaciona con la complejidad del objeto de estudio que estamos investigando en el tema de las ciencias sociales, que hay que reconocer que estudiar a los seres humanos es mucho más complejo que estudiar átomos o elementos que estudian las ciencias naturales. Sin embargo, hay como dos corrientes, dos vertientes, dos puntos de vista sobre la investigación en ciencias llamadas humanas o sociales. La primera se origina con la corriente filosófica llamada positivismo y también neopositivismo, que sostiene que solamente aquello que puede ser expresado cuantitativamente merece el nombre de científico, de un conocimiento real y científico. Dicho esto de otra forma, podríamos afirmar que el positivismo trata de que las ciencias humanas se adecuen metodológicamente a las ciencias naturales para que sus resultados sean realmente científicos. A esto se le opone lo que conocemos la filosofía fenomenológica o la investigación cualitativa, los cuales critican aquel enfoque diciendo que los números aplicados a los resultados no son compatibles con esa complejidad de la naturaleza humana. Inclusive acuñan términos algo despectivos, hablando de metromanía, cuantofrenia o numerología, cuando se refieren a este enfoque positivista. Nosotros no vamos a adentrarnos demasiado en estas polémicas, porque el curso que estamos siguiendo es luego un curso de investigación orientado por el enfoque cuantitativo, por este enfoque donde subyace la filosofía positivista. Así que hay que tener en cuenta que todo lo que es la medición de datos que vamos a estudiar en esta unidad se refiere a este y no al otro enfoque, al enfoque cuantitativo. Entonces, el segundo punto al que pasamos ahora para medir algo, para medir algunas variables, porque lo que medimos son las variables, todas estas variables que estamos midiendo tienen que poder ajustarse a 4 niveles de medición. Esos niveles son los siguientes: el nivel nominal, donde solamente asignamos rótulos a lo que estamos midiendo. Esto nos permite colocar cada dato dentro de una categoría. Por ejemplo, cuando medimos sexo, ponemos femenino, masculino. Podemos medir de esta forma la religión, entonces solamente le ponemos rótulo a lo que estamos midiendo: el partido político, preferencia por un club deportivo, etc. Estas variables también suelen llamarse cualitativas porque no pueden cuantificarse. El segundo nivel, un poco más amplio, más ancho, es el nivel ordinal. Ahí asignamos valores a lo largo de un continuo. Este nivel de medición no solamente nos permite asignar esas carátulas a lo que estamos midiendo, sino ordenar los valores de mayor a menor. Por ejemplo, el orden de conexión
de los estudiantes del curso virtual a la red, ¿no? El orden de llegada a los alumnos a una clase X. Esta medición nos permite ordenar, pero no nos permite saber los valores que van entre uno y otro sujeto. Por ejemplo, yo puedo determinar que el alumno González llegó después de la alumna Silvia, pero no puedo decir si transcurrieron 5 minutos o transcurrió 1 hora entre la llegada de uno y otro. Para poder tener esas magnitudes, para poder saber la distancia que se está dando en esta medición, tendríamos que ya pasar al tercer nivel de medición, que es el nivel de intervalo, donde se asignan puntos equidistantes. Equidistantes porque en el mismo continuo la diferencia entre 1 y 7 es la misma que entre 7 y 13, por ejemplo. Esto sí nos permite medir las diferencias que hay entre variables. Y el último nivel de medición, el más exacto, es el nivel de medición de razón. Y la única diferencia entre el anterior y este es que la escala que estamos utilizando tiene un cero absoluto. ¿Qué quiere decir que hay una escala de cero absoluto? Que por debajo de cero no existe ya la variable que estamos midiendo. Por ejemplo, si yo mido a la temperatura en grados Celsius, al llegar a cero, todavía puedo hablar de temperatura por debajo de cero. Por eso estamos midiendo la temperatura, en este caso, a través del nivel de intervalo. Sin embargo, si la misma temperatura mido en grados Kelvin, en física sabemos que grado Kelvin es un cero absoluto por debajo del cual ya no existe nada, ni temperatura ni la materia. Si por ejemplo mido la estatura de alumnos de un colegio X en centímetros, también estoy midiendo esta variable en el nivel de razón. ¿Por qué? Porque por debajo de cero pues no existe ya la altura, no existe el peso. Alguien no puede pesar menos 2 kilos o medir menos 7 centímetros. Bueno, en cuanto a niveles de medición, tenemos que señalar también que en cualquiera de esos niveles que midamos las variables, tenemos que procurar que nuestra medición sea confiable y sea válida. Por esto, en esta clase también vamos a conocer un poco más de cerca los conceptos de confiabilidad de medición y validez de medición. Y podemos decir así por de pronto que una medición es confiable cuando a través de ella lo que obtenemos se acerca mucho a lo que realmente exista. O sea que nosotros en teoría sabemos que existe ya un puntaje verdadero que no siempre lo observamos correctamente. Por eso, como podemos ver en la placa, se podría representar que el puntaje observado sería el puntaje verdadero más el error que proviene tanto de nuestro método, que nunca es perfecto, como del rasgo, o sea, del objeto o sujeto al cual estamos midiendo. Entonces, la confiabilidad, si no habría error en un caso ideal, que nuestra confiabilidad sería perfecta y no existían errores, entonces, como podemos ver en esa ecuación, la confiabilidad es igual a puntaje verdadero dividido puntaje verdadero más el error. Si el error no existiera, entonces la confiabilidad ideal sería 1. En estadística, en las pruebas de confianza, de confiabilidad, se mide este valor de confiabilidad y ya existe en las pruebas estandarizadas, donde podemos ver que la confiabilidad de una prueba X es de 0,78 o 0,9 o algo por el estilo. Nunca esa confiabilidad llega a 1 porque siempre se tiene que tener en cuenta que algún error de medición exista. Ahora bien, si la confiabilidad se refiere a lo que estamos midiendo, la validez se refiere a la prueba en sí. La confiabilidad la podemos, por ejemplo, elevar aumentando el número de preguntas de los reactivos que estamos haciendo en un test, eliminar aquellos que no son muy claros, estandarizar las condiciones de la prueba, por ejemplo, que siempre sea de mañana y no algunos de mañana, otros de noche, etc.
Siempre cuando hacemos una investigación, un proyecto de investigación, tenemos que hacer cuáles de esos pasos hicimos para elevar el nivel de nuestra confiabilidad y validez de nuestra medición. Ahora, como acabo de decir, la validez sería la característica de la prueba misma. Más específicamente, es válida esa prueba si mide realmente aquello que nos propusimos medir, para lo cual fue diseñada. En la placa se ve un sencillo ejemplo de un reactivo, de una pregunta que diga 2 más 2 son igual a. Obviamente, si alguien pone 4, sabemos que sabe de matemáticas. Si pone 5, es que no lo sabe. En este caso podemos decir que el reactivo es perfectamente confiable porque mide las diferencias existentes entre sujetos. Sin embargo, si a alguien se le ocurriera colocar este reactivo dentro de un test que mide inteligencia, este reactivo perdería su validez. No confiabilidad, pero sí la validez, porque no serviría para lo que estamos midiendo. Para representarlo en forma gráfica y que se entienda un poco mejor, imaginémonos, como lo muestran esas placas, que medir algo es como tirar dardos a estas placas que tenemos enfrente. En la primera de la izquierda vemos que la medición se representa una medición que es confiable, pero no es válida. ¿Por qué es confiable? Porque vemos que los dardos se están acumulando hacia un punto X, pero este punto no está en el centro, no es lo que estamos midiendo, pero sí algo estamos midiendo bien. En la placa del centro está representada la medición que no es válida ni confiable. ¿Por qué? Primero, porque los dados no van hacia el centro, pero tampoco van hacia el punto alguno. Recién la placa de la derecha muestra una medición que sería tanto confiable como válida, porque se está midiendo un punto y este punto es lo que realmente queremos medir. Terminando este punto, pasemos a los instrumentos que tenemos para medir las variables que nos propusimos. Los primeros de ellos son las pruebas. Las pruebas son los instrumentos que permiten medir la naturaleza, el grado de las diferencias que existen entre individuos. Estas pruebas generalmente son de 3 tipos. Hay pruebas de aprovechamiento que miden conocimientos, pruebas de actitud que miden opiniones y pruebas de personalidad que son ya patrones de conducta diferentes en cada individuo, pero se trata de una conducta más o menos estable de un sujeto. Esas pruebas de aprovechamiento, como vemos en esta placa normal y que miden conocimiento, normalmente se usan a través de estos reactivos de opción múltiple que todos conocemos de los exámenes, que muchas veces fuimos sujetos a rendir exámenes con esas pruebas y muchas veces nosotros mismos preparamos esta clase de pruebas. ¿Por qué se usan esos reactivos? Porque realmente es muy difícil que alguien finja saber algo solamente haciendo lo que acá solemos llamar el tatetí, o sea, sin saber tratar de responder las preguntas. Imagínense que al tener 4 opciones, de las cuales una sola es correcta, solamente existe un 25% de probabilidad de que alguien acierte algo que no sepa. Ahora, si multiplicamos estas preguntas por 20, 30, entonces el resultado es que conseguimos pruebas bastante confiables para medir el grado de conocimiento, las diferencias que existen en ese grado de conocimiento entre sujetos. Por otro lado, las pruebas de actitud, estas anteriores preguntas que contienen una sola respuesta correcta ya no nos sirven, porque en cuanto a las opiniones, pues no podemos decir que alguien tenga opiniones correctas o no. Para medir opiniones ya necesitamos otra clase de preguntas que generalmente se relacionan con alguna que otra escala. Eso es importante porque cuando opinamos sobre algo, sobre un tema controversial, podemos estar muy de acuerdo con él o muy desacuerdo, extremadamente de acuerdo, o podemos estar de acuerdo o desacuerdo sin poner tanto énfasis.
Finalmente, también podemos simplemente no estar interesados ni pensar nunca en este tema conflictivo. Por eso las escalas tienen estas variaciones de la fuerza con la cual uno está o no de acuerdo con algo. Y la escala que vamos a practicar en esta clase es una de las más conocidas, que se llama la escala de Likert, que tiene 4 opciones, desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo, pasando por una opción neutra. Acá vemos un ejemplo de esta clase de preguntas, que en realidad no son preguntas, sino son afirmaciones a favor y en contra de lo que estamos midiendo, con las cuales el respondiente identifica su grado de acuerdo o desacuerdo. Yo simplemente digo, el gobierno no tiene por qué subvencionar los colegios católicos, o en otra pregunta digo, el gobierno debe dar todo su apoyo a esos colegios, y los respondientes, de acuerdo a sus preferencias, asignan el grado de acuerdo o desacuerdo que están con la expresión. Finalmente, las pruebas de personalidad, le hablamos muy de paso, porque estas pruebas, a diferencia de las otras dos, no las construimos nosotros. Normalmente esas pruebas necesitan de un equipo de especialistas y son pruebas estandarizadas. Estandarizadas porque las encontramos en libros o las tenemos que comprar antes de poder aplicarlas a las personas. La prueba de personalidad puede ser proyectiva. Una prueba se llama proyectiva cuando, por ejemplo, en los dibujos se nos presenta algún estímulo ambiguo, poco claro, y nosotros formulamos respuestas rápidas, lo que nos viene asociado en la conciencia con las representaciones gráficas. Y también pueden ser estructuradas cuando las preguntas son como falso verdadero, o las frecuencias de las cosas que hacemos o cometemos determinada conducta. Bueno, después de hablar de las pruebas, hablemos brevemente de un cuestionario, que es un instrumento simplemente con preguntas escritas en una hoja de papel. Obviamente, entre esas preguntas también pueden figurar las pruebas de las cuales hablamos anteriormente. Las preguntas de un cuestionario pueden ser cerradas y pueden ser abiertas. Las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas cuando solamente tienen 2 alternativas, sí o no. Por ejemplo, ¿participó usted en las últimas elecciones municipales? ¿Sí o no? En caso afirmativo, entonces continuamos con preguntas cerradas de múltiple respuesta, cuando ya le damos las opciones preconfiguradas al respondiente. Siempre acordándonos que en ese abanico de respuestas haya una opción para toda clase de respondientes posibles. Y en cuanto a las preguntas abiertas, pues pueden ser de la clase como vemos en la placa. Por ejemplo, ¿qué piensa usted sobre el funcionariado público en Paraguay? ¿Cómo califica usted la relación entre estudiantes y profesores? ¿Por qué asiste en la iglesia? Etcétera. Estas preguntas obviamente también son válidas en un cuestionario, pero tenemos que tener en cuenta que a la hora de tabular los resultados es mucho más fácil hacerlo con preguntas previamente estructuradas en respuestas múltiples. Acá tenemos un último ejemplo en cuanto al cuestionario, para que veamos que no es obligatorio que un cuestionario solamente tenga un solo tipo o una sola clase de preguntas. En la pregunta, en este placa que estamos viendo, les muestro una combinación de preguntas, de diferentes preguntas cerradas y una abierta. Al inicio uno pregunta, ¿lee usted diario? Una pregunta dicotómica, sí o no. En caso afirmativo, ¿cuál de los diarios lee con más frecuencia? Y le listo los diarios que en Paraguay más se leen. A continuación, otra pregunta de opción múltiple, ¿con qué frecuencia lee su diario preferido? Y cierro con una pregunta abierta. ¿Qué parte de su diario lee usted preferentemente? Podría agregar también por qué, para permitir al respondiente explayarse. Otro instrumento muy popular para utilización, en la utilización de la búsqueda de la recolección de datos, es la entrevista. La entrevista estructurada en este caso, porque estamos hablando de enfoque cuantitativo de investigación. Entonces no habría una diferencia muy marcada entre el cuestionario y la entrevista, salvo que el primero
se ofrece a los respondientes a través de hojas escritas y la entrevista podrían ser hasta las mismas preguntas expresadas cara a cara al respondiente. Las ventajas de la entrevista es que podemos disminuir el porcentaje de las abstenciones, que podemos seguir insistiendo para que las personas que se comprometieron acudan a entrevistarnos o a entrevistarse con nosotros. Hay una facilidad de obtener respuestas precisas, porque cuando vemos que el sujeto no entiende bien la formulación de nuestra pregunta, pues podemos reformularla, aclarar el sentido de nuestras preguntas. Hay posibilidad de captar matices en las respuestas, cosa que es imposible en el papel, porque muchas veces las expresiones del rostro, ¿no?, la forma como la gente expresa ciertos sentimientos, nos dicen mucho más que una simple respuesta marcada en el papel. Y también obvia ventaja de las entrevistas es poder encuestar a los analfabetos o las personas que todavía, como los niños, que no manejan suficientemente bien la escritura. Las desventajas son las limitaciones que la expresión verbal tiene. Hay algunos grupos culturales que les sería difícil responder nuestras preguntas. La mayor posibilidad de bloqueo psicológico, especialmente frente a preguntas que tienen una carga sociológica negativa. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien si estaría de acuerdo con la legalización de la marihuana y alguien simplemente podría poner una expresión de susto en vez de responder por el bloqueo que esto le puede provocar. Y hay una influencia directa del encuestador hacia el encuestado en mayor grado de la subjetividad que este primero tiene. Finalmente terminamos esta clase con otro instrumento para recabar datos, que son registros que permiten observar algunos acontecimientos o conductas. Estos registros pueden ser de duración, de frecuencia, de intervalo y un registro continuo. Acuérdense que estamos siempre hablando de investigaciones cuantitativas, entonces no nos interesa en esta clase de investigación una observación continua de diferentes factores dentro de un grupo social en el cual estamos participando, que también existe en la ciencia, pero no en esta clase de investigación. Simplemente nosotros queremos recabar datos observando datos que luego pueden ser cuantificados. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo interactúan verbalmente los niños? Entonces uno tiene un registro de duración y mide el tiempo de la interactuación. ¿Cuántas preguntas se hacen por clase sobre el tema de mi exposición? Pues yo puedo dar clase y tener un registro de frecuencia y anotar una rayita cada vez que alguien me pregunta algo sobre el tema. ¿Cómo juega un niño X durante un minuto? Esto sería un registro de intervalo donde yo a cada niño de mi clase, si soy docente por ejemplo, dedico un minuto y observo detalladamente su conducta. O un registro continuo donde yo, por ejemplo, psicólogo, miro a un determinado paciente durante una hora. Estos son básicamente los instrumentos de los cuales disponemos para realizar un trabajo de campo y recabar datos cuantitativos. Muchas gracias por la atención.